Bien, toda esta logística ayudó indudablemente a preparar lo que ha sido la mayor operación anfibia de la historia, que incluía además, pues, algunos artilugios realmente interesantes, preparados, diseñados ex profeso y que se probaron en muchos casos por primera vez en esta operación, como por ejemplo carros de combates adaptados para destruir los campos de mina que se sabía que los alemanes habían diseminado a lo largo y ancho de toda la costa. El ejemplo más típico es el Churchill Abre, que tienen aquí en la imagen, que era un carro que tenía un dispositivo especial, que era una especie de tela con unas líneas interiores de hierro y acero que se desplegaban a lo largo de la playa, iban dando vueltas y haciendo estallar las minas y de paso abriendo un camino para las operaciones normales de tropas de infantería, vehículos de todo tipo, etcétera. Por supuesto, este despliegue anfibio contó con más de una docena diferente de eh, barcazas de desembarco. Aquí tenemos un tipo de las diferentes barcazas de desembarco de infantería, que había al menos 6 diferentes cuyos tamaños variaban en función de los objetivos finales. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen, que también es bastante histórica, algunos de los tipos diferentes, como por ejemplo uno diseñado para el desembarco de tropas de infantería y lanchas de desembarco, aquí ven LC, mucho más grandes, con piezas de artillería detrás, diseñadas para desembarcar toda clase de vehículos, tanto de ruedas como de orugas. Por supuesto, ya hemos comentado que no solamente se trataba de una operación anfibia, sino también de un fuerte despliegue aerotransportado y de tropas paracaidistas. Para ello se diseñó también un planeador especial, Horsa, que tenía una singularidad que van a ver aquí en esta imagen, que es bastante curiosa. Estos planadores, por definición, no llevan motor, sencillamente hay una cuerda que lo une desde la parte delantera hacia el avión a motor, que normalmente era un DC-7, que era el que tiraba del mismo. Una vez que estaba a cierta distancia del objetivo, se desenganchaba la cuerda y el planeador, como su propio nombre indica, planeaba sin ningún motor, utilizando pura aerodinámico hasta que aterrizaba en diferentes campos. Pues bien, en primer lugar esto era así porque al ser un vehículo planeador y no llevar motor, era muchísimo más ligero, se podía fabricar en más cantidades y podía llevar bastante personal e incluso algún que otro equipo. Y tenía la singularidad que aquí se aprecia muy bien en la imagen, que era literalmente una pieza desplegable, la parte trasera de la cola, que sencillamente se desmontaba, como pueden aquí, estaba encajada con unos tornillos especiales y salían las tropas y el suministro, con lo cual eran instrumentos de vuelo muy eficaces que ayudaban a transportar gran cantidad de tropas y material a la zona. Este inmenso despliegue anfibio contó con el apoyo de más de 5.000 buques de diferentes tamaños, que incluía varios centenares de buques de guerra y una cobertura aérea que se ha calculado en torno a unos 6.000 aparatos, de los cuales más del 50% eran cazas que protegían y daban una cobertura, un paraguas que protegía las diferentes tropas de desembarco. En la mañana del 6 de junio de 1944, con las primeras luces del alba, se produce el desembarco, que fue en las 5 playas diseñadas para lo mismo, bastante exitoso, exceptuando la playa de Omaha, que, como ya hemos comentado, sufrieron incontables bajas los norteamericanos. A pesar de la resistencia que encontraron los aliados en las playas de Normandía, pudieron hacerse fuerte pasadas las 24 dramáticas primeras horas, y eso gracias a las sucesivas oleadas que fueron llegando a las playas con el transcurso del día y de los días posteriores.
A pesar del éxito inicial del desembarco y de que los alemanes fueron expulsados hacia el interior, ofrecieron una gran resistencia inmediatamente después, hasta tal punto que la ciudad de Caen, que debía ser conquistada esencialmente en los primeros días del desembarco, como pueden ver en esta imagen, había pasado prácticamente un mes, llegamos aquí al 2 de julio de 1944, y la ciudad seguía resistiendo. De hecho, tardó aproximadamente un mes y medio en ser conquistada. Sin embargo, el resto de objetivos lograron conquistarse en los primeros días de julio, como el importantísimo puerto de Cherburgo, que era el más importante de la península de Cotentin, que le permitía, además de utilizar los mulberries que hemos comentado, es decir, los puertos artificiales, un puerto natural bastante grande, eh, y que permitía la incorporación a las fuerzas aliadas de una enorme cantidad de tropas y de suministros. Ya en julio de 1944 se había desplegado también el primer ejército norteamericano al completo, y llegaría prontamente el tercer ejército dirigido por Patton, que es reincorporado ahora al combate con fuerzas reales y no como comentamos anteriormente, dirigiendo un grupo de ejércitos, el primero absolutamente inexistente. Este mapa muestra la ruptura definitiva del frente de las Ardenas en dirección sur y en dirección oeste, que va a permitir un rápido despliegue de las tropas aliadas ya masivamente incorporadas al ataque a finales de julio y principios de agosto. En ese momento, es decir, a principios de agosto, como pueden ver en esta imagen, los alemanes quedaron prácticamente encerrados en la llamada bolsa de Falaise, del que pudieron escapar a durísimas penas y a costa de una enorme cantidad de bajas. Como se puede ver en esta línea roja, a mediados de agosto, el 13 de agosto, los alemanes habían sido a efectos prácticos expulsados de todos los territorios vitales que deseaban los aliados como camino previo hacia la zona más importante, que era naturalmente la capital, la zona de París. Aquí en esta imagen se observa cómo en el avance aliado hacia los importantísimos puestos de la costa atlántica, que eran bases de submarinos, aquí tenemos el del Brest, el de Lorient y el de Saint-Nazarin, acabaron siendo cercados por los aliados, y de hecho es curioso, siguieron siendo cercados y con tropas alemanas hasta la misma rendición de la Wehrmacht el 7 de mayo de 1945. Esto fue así porque los aliados comprendieron que sencillamente el hecho de que los alemanes hubieran sido expulsados de toda Francia hacía innecesario una conquista que sería costosa en términos de vidas humanas y de material, de unos puertos que ya habían perdido cualquier tipo de importancia militar. Aquí, así que sencillamente utilizaron el viejo cerco de las guarniciones exiguas alemanas, que sencillamente aguantaron ahí muy tranquilas, siendo bombardeadas de vez en cuando para que no se durmieran del todo, hasta, como digo, la propia rendición de la Wehrmacht el 7 de mayo de 1945. Al mismo tiempo que está ocurriendo todos estos dramáticos hechos en Occidente, es decir, el desembarco en Normandía, Operación Overlord, el famoso Día D, y la conquista de toda Normandía, Bretaña y la costa atlántica, se produce un famosísimo acontecimiento que va a tener trascendencia política y militar. Me refiero, naturalmente, al atentado contra Hitler el 20 de julio de 1944 en su búnker de Prusia Oriental, llamado también Volchanz, la guarida del lobo, como tienen aquí abajo. Pues bien, este atentado, que llevaba gestionándose, de hecho, hacía aproximadamente un año, y que implicó a gran parte de la alta jerarquía militar alemana, y por supuesto también tenía un componente civil, buscaba sencillamente que Alemania saliera de una guerra que ya conocían perfectamente la mayoría de los generales con sentido común, que estaba perdida. Y por supuesto, con la muerte de Hitler lo que buscaban era
no solamente salir de la guerra lo más rápidamente posible y además al mismo tiempo evitando una sangría humana terrible, proclamar la desaparición del Tercer Reich como régimen dictatorial. Por eso este atentado tenía un componente militar, que era el que iba a realizar el atentado y el golpe de Estado, y un componente civil, una rama civil, que era la que iba a formar el nuevo gobierno, que sería el responsable de firmar la rendición con los aliados. Sin embargo, el conde Klaus von Stauffenberg, que luego veremos una imagen de él, que sería quien pondría la bomba en la sala de reuniones de la guarida del lobo, no consiguió su éxito, puesto que Hitler salió con heridas menores. Murieron 4 o 5 que estaban en esa misma sala, pero no pudo cumplir su gran objetivo. Aquí en esta imagen, que es realmente muy singular y está muy bien pergeñada, se observa claramente la disposición, que a nosotros no nos interesa especialmente, de cada uno de los gerifaltes, casi todos militares alemanes, en una reunión en la mañana del 20 de julio del 44. El número 1 es Hitler. Cuando llega el conde von Stauffenberg, que era uno de los asesores militares, pone la bomba, que se ve aquí en este cuadrito negro, no aquí como aparece en la imagen, sino en este lado de la pata de la mesa. Estos puntitos que están así discontinuos indican las patas de la mesa. Esto es un corte visto desde arriba, por así decir. La idea era muy sencillo, pues si yo pongo una maleta con explosivo aquí, la onda expansiva irá hacia adentro y por tanto matará a todos los que se encuentren en esta zona, principalmente al objetivo número 1, que era Hitler. Sin embargo, el conde von Stauffenberg pone la bomba y se va cagando leches, claro, evidentemente, diciendo pues que tiene que llamar a Berlín para no sé cuánto, y cogió un coche y se fue lo más rápido que pudo. Pero el número 2 que está aquí, que era uno de los asesores de Hitler, pues cuando se empezó la reunión, pues como que le molestaba con la pata la maleta que había dejado el conde von Stauffenberg. Entonces sencillamente la cambió de lugar y la puso para que no le molestara a él en el otro lado de la pata de la mesa. Esto fue lo que salvó a Hitler, que curiosamente el que cambió la maleta, el general Brandt, murió en el atentado por gilipollas. Murieron, como digo, 4 o 5 que estaban justo alrededor, pero precisamente la pata de la mesa sirvió de cobertura y taponó la onda expansiva en dirección izquierda y por tanto le salvó la vida a Hitler. Esto tendría naturalmente enormes consecuencias, como vamos a analizar ahora. En esta imagen pueden ver al conde von Stauffenberg, que en esta imagen aparece pues antes de las heridas que sufrió en el norte de África. Él de hecho combatió en el norte de África junto con Rommel. Allí sufrió diversas heridas en combate y de hecho había perdido el ojo izquierdo y también uno de los antebrazos. Eh, eh, pero no le impedía realizar labores no de tipo militar en primera línea, pero sí de tipo de asesor, que para eso es lo que estaba allí, ¿no? Aquí se ve en esta imagen el enorme desperfecto causado por la bomba. Aquí tenemos la mesa y aquí tenemos al gordito famosito, a Goering, que fue allá para ver qué es lo que coño había pasado con el asunto este. La trascendencia que tuvo el atentado fue enorme. En primer lugar, Hitler naturalmente hizo fracasar el golpe de Estado, ya que el nazismo era esencialmente Hitler, y a pesar de que los conspiradores creyeron en las primeras horas después del atentado que Hitler había muerto, rápidamente se supo que no era así. Hitler ordenó una auténtica persecución de los implicados en el atentado, algunos implicados realmente, como toda la camarilla en torno al conde von Stauffenberg, y se los mandó a justiciar. Sin embargo, también la Gestapo pudo, mediante torturas, sacar nombres a algunos de los conspiradores. Cualquiera que tuviera la más mínima noticia de que existía posibilidad de atentar contra Hitler fue rápidamente acusado de traición. Uno de ellos fue el famoso mariscal Rommel.
que, como ya saben, había sido el responsable de la construcción del muro del Atlántico, y que de hecho, cuando se produce el desembarco aliado el 6 de junio de 1944, no se encontraba en Francia, se encontraba en Alemania, precisamente para asistir a un evento familiar. Pocas semanas después ocurre el atentado, y hoy en día sabemos que, en efecto, Rommel tenía noticias de que se iba a realizar un atentado, pero no estaba implicado directamente. La Gestapo supo este asunto, y sencillamente Hitler le dio una salida diplomática honorífica, honorable, mejor dicho, a Rommel, teniendo en cuenta su pasado, el haber sido una figura eminente y propagandística dentro del Tercer Reich. Y le dio la salida muy sencilla. Rommel, si usted coge y se suicida, su mujer va a vivir y va a tener una pensión, sus hijos no le van a pasar absolutamente nada, y además nadie va a saber que usted estaba implicado en el atentado, sino que va a recibir un entierro maravilloso, un entierro de Estado, como su pasado de servicio al Tercer Reich eh, eh, determinaba, por decirlo así. Pero si se niega a eso, será sometido a consejo de guerra, a escarnio público, será igualmente fusilado, y toda su familia será mandado con un tiquete de ida sin vuelta a el campo de concentración de Dachau. Naturalmente, Rommel protegió a su familia, se suicidó el 16 de octubre de 1944, y como pueden ver en la imagen, se hizo un entierro digno de un mariscal. Se dijo sencillamente que Rommel había sufrido heridas en un ataque aéreo, y a causa de las heridas había muerto, con lo cual fue un entierro honorable, ¿no? Digno, como digo, de el mariscal, el zorro del desierto, Erwin Rommel. Sin embargo, después de la guerra se supo evidentemente que no había sido así. Otra de las consecuencias que tuvo fue una persecución draconiana de todo tipo de implicados, y hoy en día se calcula que fueron ejecutados entre 5 y 6 mil personajes de distintos niveles de importancia, y de hecho a los más importantes Hitler los ordenó ahorcar con cuerdas de piano, y además grabar mediante una cámara el ajusticiamiento, para él verlo sentado en su búnker de Berlín comiendo crispetas, supongo. Lamentablemente, o afortunadamente, porque me imagino que deberían ser unas imágenes bastante desagradables, esa película se destruyó a causa de los bombardeos aliados sobre Berlín, y así que solamente nos quedan referencias indirectas, con lo cual el régimen de terror de Hitler aumentó exponencialmente desde el verano de 1944. Tuvo una otra consecuencia dramática en el plano militar. Hitler consideró que si se había salvado de un atentado de esa naturaleza es porque estaba tocado por el destino, que era el Führer, que tenía una obligación casi mística de salvar el pueblo alemán, y que si no había muerto en el atentado es porque realmente tenía todavía Alemania posibilidades de ganar la guerra. Entonces se creyó ese carácter invencible, inmortal, y eh, esto determinó que el Tercer Reich siguiera combatiendo hasta el último hombre, literalmente hasta el último segundo de la guerra, gracias a que Hitler se había creído efectivamente que algo sagrado, místico, había protegido su vida como gran Führer y caudillo de Alemania, lo cual determinó una enorme mortandad para los alemanes desde ese momento hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo que se está desarrollando estos dos eventos, es decir, desembarco en Normandía 6 de junio y posterior avance aliado, atentado de la Volchance el julio de 1944, los aliados desembarcan también en el sureste de Francia. A pesar de que no le hacía falta para expulsar a los alemanes de Francia, esta operación estaba diseñada previamente para ser
un desembarco que empujara mucho más rápidamente a los alemanes en dirección a Alemania y liberar Francia mucho más rápidamente. Ellos sabían perfectamente que, es decir, los aliados sabían perfectamente que los alemanes en el sureste de Francia, es decir, en torno a la costa de Marsella, como tienen aquí en la imagen Marsella y el importantísimo puerto de Toulon, las defensas alemanas eran muy débiles porque estaban concentrados mucho más al norte, en torno a la costa atlántica. Sin embargo, este desembarco, Operación Dragón o Dragón, desarrollado el 15 de agosto de 1944 por parte de fuerzas británicas y norteamericanos, fue un éxito muy rápido porque había muy poca defensa y el noveno ejército alemán que cubría esta zona fue obligado a eh, replegarse mucho más rápidamente. He puesto aquí de nuevo esta imagen para que veáis dónde se produce en el conjunto de Francia el desembarco del 15 de agosto del 44, que es en esta zona de Toulon y de Marsella. Y aquí tenemos la costa de Normandía donde se produjo el famoso desembarco, con lo cual los aliados, desembarcando por el norte y por el sur, sencillamente cogerían en una pinza a los alemanes y obligaron a todo el noveno ejército, que lo tienen aquí abajo, a huir rápidamente por la cuenca del río Loira para retroceder rápidamente en dirección hacia la frontera de Francia. Llegados a este punto, en la que se ha coordinado el éxito de los aliados en Bretaña y en Normandía, junto con la consolidación del frente en la zona del sureste de Francia, en torno a Marsella, como acabo de decir, los alemanes se repliegan muy rápidamente y París es liberado el 25 de agosto. Aquí acontece algo diferente a lo que ocurriría, a lo que ocurrió muy poco tiempo antes. Recuerden, el 4 de junio de 1944, cuando se declara a Roma capital de Italia, ciudad libre. Hitler en ningún caso declaró París capital libre o ciudad libre, sino que increíblemente ordenó su destrucción completa antes de su retirada. Afortunadamente, el comandante militar alemán von Scholnitz, contraveniendo y jugándose la vida, por cierto, no ordenó la destrucción de esa maravillosa capital europea y la pudo salvar sin demasiadas destrozos materiales y con muy pocas pérdidas humanas para ambos bandos. Con lo cual, toda la cuenca del Sena quedó liberada a efecto práctico a finales de agosto, con la capital París como su principal objetivo. A partir de ese momento, el frente aliado empujaba en dirección a la frontera alemana con Francia, pero también en dirección hacia Alemania desde su vertiente o su flanco izquierdo, es decir, desde Bélgica y Holanda, que eran, como ya saben, países ocupados por los alemanes desde el verano de 1940. En esta tesitura, entre agosto y septiembre, se produce la enésima disputa, la enésima pelea entre el mariscal británico Montgomery y el jefe del Chaef, Eisenhower. Eisenhower era consciente de que una vez que los aliados estaban progresando hacia el interior de Francia, sus líneas de suministro se estaban alargando, y a pesar de que habían copado gran parte de los pueblos de Francia, de los puertos de Francia, estábamos hablando ya de 2 millones de británicos, canadienses, norteamericanos, y eso necesitaban una enorme cantidad de material, logística, suministro, etcétera, etcétera. Por consiguiente, las líneas de progresión aliada, conforme va avanzando el verano de 1944, van haciéndose cada vez más lentas, sobre todo por la falta de combustible. En esta tesitura, para Eisenhower era preferible avanzar en un frente amplio, es decir, que las tropas aliadas desde la costa atlántica al sur de Bélgica y Holanda y hasta la zona oriental de Francia, ya pegado a Suiza, debían avanzar más o menos homogéneamente. Quien se opone a este plan es
el mariscal británico Montgomery, que intenta convencer a Eisenhower de que, ya que no se puede avanzar en un solo frente homogéneo, porque son básicamente 2.000 kilómetros y eso necesita una logística impresionante, mejor que le ceda a él el protagonismo para expulsar a los alemanes de Bélgica y sobre todo de Holanda, cuyos puertos eran absolutamente fundamentales para ampliar la capacidad de suministro y logística para las fuerzas cada vez más importantes de los aliados. Naturalmente, la idea de Montgomery era muy clara, era que la mayor parte de los suministros, la mayor parte de las tropas, incluyendo cederle tropas norteamericanas, se le dieran a él como mando para liderar la liberación de Bélgica y Holanda y la progresión hacia Alemania a través del norte, con lo cual él se llevaría todas las medallas y quedaría como el gran liberador de Holanda, Bélgica y sobre todo el derrotado, el vencedor, perdón, de Alemania. Después de una agria disputa, a la que los norteamericanos desde luego no estaban mucho menos de acuerdo, se cede, Eisenhower cede y le permite a Montgomery el diseño de una operación muy rápida, muy arriesgada desde el punto de vista táctico para expulsar a los alemanes mediante una operación muy rápida dirigida para tomar los puentes de la ciudad de Arnhem, que está en Holanda, la tienen aquí, y una vez que se consiguiera alcanzar los puertos sobre el río Argen, toda la zona occidental de Holanda quedaría naturalmente aislada y sería fácilmente conquistable, y desde ahí, en dirección oriental, perdón, llegar al Rin y hacia la frontera norte con Alemania, que es esta que tienen aquí. A todo ese conjunto, a toda esa operación ambiciosa, liderada por Montgomery, recibiría el nombre de Operación Market Garden y se desarrollaría en septiembre de 1944. Aquí tienen la idea operacional de la que acabaría siendo, y esto es importante que lo sepan, la última victoria alemana de la Segunda Guerra Mundial. Aunque luego hubo otra gran ofensiva, que también la vamos a analizar, por supuesto, esta ofensiva aliada acabó con un triunfo alemán que infligieron enormes pérdidas a los aliados y que finalmente no consiguieron sus objetivos. La idea ahora operacional era que el 30 Cuerpo de Ejército Británico avanzara por la carretera que une a Eindhoven, que lo tienen aquí, magnífico equipo de fútbol, por cierto, en dirección a Argen, que es una carretera única y en la que había alemanes a izquierda y a derecha, y como apoyo a esa progresión por tierra, la 82 y la 101 División Aerotransportada norteamericana se desplegarían en sus vertientes oriental y occidental para capturar los puentes que iban cruzando esta carretera, y los británicos paracaidistas, junto con una brigada polaca, desembarcarían en la zona de Arnhem para también ocupar los puentes, y de esta forma, una vez que llegara el 30 Cuerpo de Ejército británico por tierra, ya una vez que los paracaidistas hubieran ocupado los puentes, se produciría, según el plan, una rápida progresión en dirección a la frontera norte de Alemania. Sin embargo, los alemanes tenían un fuerte componente defensivo en la zona que la inteligencia aliada o bien no detectó o bien no pudo interpretar correctamente, y tuvieron toda la más mala suerte del mundo, puesto que justo en los alrededores de Argen habían varias unidades fuertemente armadas y de reserva de las SS que acabaron aniquilando casi completamente a la primera división paracaidista británica. Si quieren observar bien cómo se desarrolló esta operación, os recomiendo que veáis la película Un puente lejano, que está basado en un libro
escrito en los años 70 sobre esta operación, y es una película bastante fidedigna respecto a lo que fue esta operación, y además que contó con prácticamente los mejores actores de la época. Es francamente una muy buena película. Aquí tenemos, ¿no?, en esta imagen, la fecha en la que se desarrolla la operación, que es esencialmente una única semana. El 30 Cuerpo de Ejército británico que avanzaría por esta carretera, las tropas norteamericanas de la 82 y la 101 para copar los puentes en torno a Eindhoven y en torno a Graf y Nimega, y el gran objetivo británico, claro, porque Montgomery lo que quiere es llevarse la medalla de oro y los galones para los británicos en torno a Arnhem. Sin embargo, los primeros objetivos, Eindhoven y Nimega, consiguieron conquistarse, aunque con fuertes pérdidas, pero la primera división fue fuertemente contraatacada por las unidades alemanas, expulsando a la división y capturando o matando a más del 50% de sus integrantes, con lo cual acabó siendo en septiembre de 1944 la batalla de Arnhem, o la operación Market Garden, si la quieren de una forma o de otra, la última victoria alemana del frente occidental y de hecho de la Segunda Guerra Mundial. Este mapa muestra cómo estaba precisamente ese frente occidental justo antes de desarrollarse la operación Market Garden. Aquí tenemos 14 de septiembre, justo pocos días antes de que se desarrolle la operación en dirección a Arnhem, que está en esta zona, y como pueden ver, la línea de avance aliado ha llegado desde los puertos del canal y justo en dirección hacia el sur, hacia la frontera de Suiza. A pesar de que la operación Market Garden es un fracaso, las fuerzas alemanas se habían desgastado mucho para conseguir la victoria y no podían hacer frente a la siguiente gran serie de ofensivas aliadas sobre los alemanes en la zona occidental de Europa. Hay el conjunto de operaciones, que es sumamente compleja y no vamos a explicar en detalle. En este caso, reciban el nombre conjunto de batalla de la línea Sigfrido. La línea Sigfrido era una línea fortificada que tienen aquí en la imagen, que discurre paralela a la antigua frontera de Alsacia y Lorena, entre Alemania y Francia. Trataba de emular en cierta forma a la muralla del Atlántico, que era la muralla verdaderamente defensiva y poderosa. Aunque recibe el nombre de línea Sigfrido, y en algunas zonas desde luego era bastante poderosa, con líneas de búnkeres y de casamatas muy fuertes, en realidad estaba a medio terminar en el otoño de 1944, con lo cual era más una línea propagandística que realmente una línea defensiva suficientemente fuerte como para frenar a los aliados. Lo que ayudó a los alemanes, en cualquier caso, a que el progreso aliado fuera más lento fue precisamente la llegada del invierno. Que aunque, por supuesto, el invierno en Europa central no es tan duro como en el invierno ruso, es lo suficientemente fuerte como para que se ralenticen las operaciones. Esa ralentización de las operaciones en el otoño y la primera llegada del invierno en noviembre de 1944, junto con la salvación de Hitler en el atentado del 20 de julio, ya comentado anteriormente, fue lo que le hizo a Hitler diseñar una ridícula gran ofensiva que ha recibido el nombre de Batalla de las Ardenas. Recuerden que hay dos batallas de las Ardenas. Una en mayo de 1940, el 10 de mayo, que es cuando empieza la ofensiva contra Francia, que es una ofensiva que logra un éxito espectacular. Recuerden el plan Schlieffen, ¿no?, el corte de hoz maravilloso, y la llegada de los Panzer hacia la costa del canal, y copando los puertos de Boulogne, Calais, y encerrando a los aliados en Dunkerque, hasta que acontece el famoso milagro de Dunkerque. Pues si se acuerdan de aquella ofensiva, que tenía una dirección oriente-occidente, es decir, este-oeste, y que buscaba llegar a la costa del canal, Hitler ridículamente 4 años después, y además en pleno invierno, intenta repetir esa misma operación.
Esta operación, segunda batalla de las Ardenas, para nosotros la batalla de las Ardenas o la batalla del Bulge, como también se la denominan, los norteamericanos lo llaman así, batalla del Bulge, es una repetición operacional de la de mayo de 1944, en la que Hitler utilizó, aquí tienen el despliegue operacional, todas sus reservas de carros de combate y sus mejores tropas. Fue el último y desesperado intento de Hitler por derrotar a los aliados, sobre todo los norteamericanos, que eran los que ocupaban esta línea justo frente a las defensas de la línea Siegfried, para en dirección occidental conquistar el importante puerto de Amberes y mediante un nuevo corte de hoz expulsar mediante una gigantesca bolsa a los aliados occidentales. Era un sueño bastante ridículo, puesto que en Francia había 2 millones de soldados aliados, y los alemanes, a pesar de que utilizaron toda su principal potencia, no estaban en condiciones de combatir. De hecho, a pesar de que utilizaron todas sus reservas y sus mejores divisiones, la batalla de las Ardenas demostró que Alemania había entrado desde hacía ya más de 2 años en una auténtica crisis demográfica de reclutamiento. Por eso muchas unidades alemanas, incluyendo algunas de las mejores de las SS, estaban integradas no por soldados veteranos curtidos en combate, sino por niños. De hecho, aquí tienen una imagen, un soldado de las Waffen SS, de la 12 División Hitlerjugend, de las Juventudes Hitlerianas, que tiene 16 años. Imagínate que 16 años tú tienes que estar jugando a la pelota y correteando detrás de las niñas, invitándolas a copitas, y resulta que le ponen un uniforme, una ametralladora, y le dice, vaya usted a combatir lo que pueda. Pues claro, pues estos soldaditos de juguete, aunque había algunos que evidentemente demostraran un valor impropio de su edad, entraban en shock rápidamente y se rendían a la primera oportunidad. Por otro lado, los aliados, los alemanes, utilizaron lo mejor que tenían, también desde el punto de vista técnico-tecnológico. En esta batalla del Bulge o segunda batalla de las Ardenas se pusieron en juego, aunque ya se habían utilizado antes también, los Tiger II, unas inmensas máquinas de matar que eran una evolución del famoso Tiger I, del que se produjeron muy pocas unidades, del Tiger I apenas 1.300, pero del Tiger II aún menos todavía. Se ha calculado que aproximadamente unas 300. Era un carro de combate inmenso, como pueden ver en la imagen, de más de 60 toneladas, que estaba producido en muy poca cantidad, que llegó muy tarde a la guerra y que adolecía no solamente de fallos mecánicos, sino una tremenda falta de velocidad. Además, combatir en el invierno, como tienen en esa imagen, estas son tropas norteamericanas, tenía su hándicap, puesto que una guerra como la que le gustaba a los alemanes, en la que se utilizan fuerzas mecanizadas, motorizadas, la famosa Blitzkrieg, es decir, la movilidad, lo que necesita es un clima soleado o tranquilo. Intenta mover miles de unidades mecanizadas o motorizadas a través de la nieve, como así era el clima en diciembre de 1944. Por eso, a pesar de que, como pueden ver en la imagen, los norteamericanos se llevaron una gran sorpresa táctica, o sea, lo último que se esperaran era que los alemanes lanzaran una ofensiva encima en invierno. Hasta ahora todas las ofensivas alemanas se habían desarrollado en verano, y tuvieron fuertes pérdidas y muchos prisioneros, como se pueden ver en esta imagen. La fuerza demográfica y la capacidad de reacción de Eisenhower y sobre todo del general Patton, que tenía su tercer ejército hacia el sur de las Ardenas y que desplegó muy hábilmente sus tropas para socorrer a los norteamericanos, frenó muy rápidamente a estos, haciendo fracasar en algo más de 2 semanas, con unas fuertes e irreemplazables pérdidas, a las tropas destinadas a esta operación
desarrollada en las Ardenas en el crudo invierno de 1944. A partir de esta derrota alemana en esta ofensiva de diciembre, se produce una serie de ofensivas aliadas al norte de las Ardenas. Las Ardenas sería toda esta zona que tienen en sus imágenes aquí aproximadamente. Y una vez que los alemanes son derrotados, los aliados aprovechan el desgaste para realizar la famosa operación Veritable, que como tienen aquí en la imagen se desarrolla en febrero de 1945, en la que justo al sur de Nimega, que recuerden que había sido un objetivo que sí logran en la operación Mackengarden, aunque no Argen, que está mucho más al norte, logran realizar una ofensiva en dirección sur y otra en dirección este, que expulsó a los alemanes de toda Bélgica, gran parte del centro y del sur de Holanda en dirección hacia Alemania, entrando de hecho ya en territorio alemán hacia el norte de las Ardenas. Llegados a este punto, lo único que necesitaban los aliados era poder cruzar la última gran línea defensiva natural que separa Alemania occidental del corazón de Alemania y por supuesto de la capital Berlín. Ese gran baluarte natural es naturalmente el río Rin, que es un río caudaloso, es un río muy ancho. Los aliados en la operación Veritable, como acabamos de comenzar, habían roto la línea alemana por el norte, que es toda esta zona que tienen acá. Pero claro, el corazón industrial se encontraba mucho más al sur, que es la zona del Ruhr. La zona del Ruhr está fundamentalmente hacia el oeste del Rin. Los aliados necesitaban cruzar el Rin y rodear el Ruhr. Para eso necesitaban tomar algunos de los puentes del río Rin para ser capaces, a través del cruce rápido de sus mejores unidades mecanizadas y motorizadas, desplegarse en dirección oriental y rodear el Ruhr. Una vez que se ha rodeado el Ruhr, naturalmente, al ser el corazón industrial alemán, eso colapsaría definitivamente la industria de guerra y lo abocaría a una rápida rendición. Pues bien, los alemanes esto naturalmente lo sabían y destruyeron todos los puentes puentes importantes, aquellos que son capaces de soportar fuerzas mecanizadas y motorizadas sobre el río Rin, excepto un puente. Un puente que lo tienen aquí en la imagen, que es el puente de Remagen. Aquí he puesto una imagen para que vean dónde está. Hoy en día se llama Puente Ludendorff, ¿de acuerdo? O sea, si busquen en un mapa, no busquen Puente de Remagen, busquen la ciudad de Remagen y el nombre del puente se llama Ludendorff, hoy en día, ¿de acuerdo? Que lo tienen aquí en la imagen tal como estaba en 1945. Este puente no había sido destruido por los alemanes, que pensaban utilizarlo para realizar ridículamente de nuevo algún tipo de ofensiva en dirección occidental. De forma que lo dinamitaron en espera de que los alemanes lo pudieran utilizar o en el último momento volarlo. Las avanzadillas norteamericanas de la segunda división acorazada pertenecientes al primer ejército de Estados Unidos se encontraron con una gran sorpresa cuando un día, arriba lo tienen en la imagen, el 7 de marzo de 1945, aparecen frente al puente de Remagen sobre el Rin y no encuentran prácticamente ninguna resistencia. Lo cruzan rápidamente, aprovechando el efecto sorpresa. Los alemanes intentaron borrar el puente, pero las cargas de demolición fallaron. Pues bien, este tremendo error no solamente le costó la ejecución al comandante alemán de la zona, Hitler montó un cabreo que ya te puedes imaginar, sino que además permitió a los aliados, a los norteamericanos en concreto, cruzar por este puente gigantesco muy rápidamente y establecer una cabeza de playa a través de la cual desparramar toda, no solo la segunda división acorazada, sino todo el primer ejército norteamericano cruzó por acá y rodeó en efecto el Ruhr, como vamos a poder ver en la siguiente imagen, copando y destruyendo en poco más de un mes a las fuerzas del grupo de ejércitos B del mariscal Model, que lo tienen aquí.
Aquí tenemos la causa directa, la consecuencia, perdón, directa de esa acometida aliada a través del Rin por el puente de Remagen y el rodeo completo de la zona industrial de Alemania, que es el Ruhr, ¿no? Que es vital mantenerla para seguir sosteniendo el esfuerzo de guerra. Una vez que los aliados pudieron cruzar en marzo de 1945 al Rin, se desparramaron por toda la llanura central alemana, como tienen ocasión de ver aquí, en dirección oriental y en dirección norte, haciendo colapsar muy rápidamente a las fuerzas alemanas que en ese momento estaban más pendientes de intentar salvar a su Führer, que iba a ser muy pronto cercado en Berlín a causa de una ofensiva soviética. Pues bien, el hecho de que tanto los aliados, sobre todo los norteamericanos, como los rusos, convergieran, uno en dirección oeste-este y otro en dirección este-oeste, llevó a lo inevitable, y es que las fuerzas sobre el papel aliadas, pero enemigas ideológicamente, los norteamericanos y los soviéticos se encontraran una mañana del 25 de abril de 1945 en la ciudad de Torgau. Desde ese momento se ha denominado el 25 de abril, que todavía es celebrado por algunas asociaciones militares de veteranos, como el Día del Elba, día en el que, como pueden ver en esta imagen, los soldados norteamericanos confraternizaron con los soviéticos, puesto que se habían unido la pinza que venía del occidente con la pinza que venía de oriente en la ciudad alemana de Torgau. Naturalmente, los soldados normalmente no saben o no quieren entender mucho de política y no sabían lo que se avecinaba, que era nada más y nada menos que la Guerra Fría. Pues bien, en esta tesitura, Alemania naturalmente colapsó, tanto por la parte occidental como por la parte oriental, que será una lección venidera. Y finalmente, esta fecha es importante, todos los datos que vamos a ver aquí son importantes. En la ciudad francesa de Reims, la Wehrmacht se rinde incondicionalmente el 7 de mayo de 1945, firmando los documentos a las 2:41 de la mañana. Hitler se había suicidado en el búnker de Berlín el 30 de abril de 1945, es decir, una semana antes. Berlín capitula el 2 de mayo y con lo cual Alemania estaba en, en una catarsis no solamente militar, sino también política, puesto que aunque había un sucesor directo de Hitler, que era el almirante Dönitz, que fue el último presidente canciller del Tercer Reich, Dönitz, como militar de carrera, sabía que Alemania no podía continuar la guerra, de modo que ordenó ese 7 de mayo que la Wehrmacht se rindiera incondicionalmente, como ellos deseaban, ya lo hemos visto, a los aliados, firmando la documentación a las 2:41 de la mañana. Como pueden observar en este interesantísimo mapa, cuando Alemania se rinde incondicionalmente, todavía ocupa territorios. Fíjense que ocupa todavía algunas bolsas de territorio al noroeste de Italia, en la zona sur y central, básicamente lo que sería hoy día la República Checa, todo el territorio o gran parte del territorio de Austria y algunos territorios al norte de Italia. Un tercio de Holanda, gran parte de la costa atlántica del Mar del Norte de Alemania, toda Dinamarca y toda Noruega. Además de la famosa bolsa de Curlandia, que había sido redada por los soviéticos desde hacía un año, y algunas elementos menores, como vemos aquí, las islas del Dodecaneso y la parte occidental de la isla de Creta, todavía en poder de los alemanes en ese instante. Sin embargo, aquí tienen los firmantes de la rendición incondicional de Alemania el 7 de mayo. Sin embargo, esta firma trajo algún que otro problema político. Los firmantes de la rendición el 7 de mayo de 1945 fueron por parte de Alemania el general Alfred Joll,
que era el segundo del OKW, como sin duda saben ya, Walter Vedder Smith en representación de los Estados Unidos, e Iván Susloparov por parte de la Unión Soviética. Este personaje es absolutamente conocido en su casa, pero más allá de su casa, su madre, su padre y sus dos hermanos no lo conoce ni Dios. Lo que pasa es que este hombre estaba en el momento adecuado, en el momento justo, para firmar el documento, puesto que era el mayor responsable militar, de mayor graduación militar soviético, justo en una zona que estaba muy alejada del frente ruso, porque recuerden que la rendición de Alemania se produce el 7 de mayo en Reims, en Francia. Claro, ¿qué coño hace un ruso en Francia? Bueno, pues estaba por allí como una especie de agregado militar y lo pillan por el pelo y le dicen, oiga, usted es ruso, pues bueno, pues firme la rendición incondicional para que quede muy clarito que los soviéticos también participan en este evento. Este hombre, Iván para los amigos, firma la documentación y a los pocos minutos recibe una llamada telefónica del amigo Stalin. Le dice, Iván, hijo mío, ¿usted qué ha hecho? Dice, papi, que es que yo he firmado porque me han dicho que firme. Dice, vente para acá que tengo un gulag para ti, tela de bonito. ¿Tú qué haces, gilipollas, firmando si yo no te da una orden directa para firmar? Cogió un cabreo Stalin gigantesco, absolutamente gigantesco, y dijo que Iván no tenía autorización directa de secretario general del Partido Comunista y del máximo responsable de la Unión Soviética, que era Stalin, como así era aparentemente. Entonces los alemanes tuvieron que pasar la vergüenza de nuevo de rendirse al día siguiente otra vez, pero en este caso en Berlín. Por eso Alemania no solamente tiene la mala suerte de perder 2 guerras mundiales, sino que además la última se ve con la auténtica vergüenza de tener que rendirse incondicionalmente 2 veces. Una el 7 de mayo en Reims y otra en Berlín el 8 de mayo de 1945. En ese caso, sí, naturalmente, son los máximos responsables político-militares. Ahora sí, Stalin ha mandado a gente afecta a sus intereses políticos a la firma de la rendición incondicional de Alemania. Wilhelm Keitel, el jefe del OKW, como máximo responsable militar vivo del Tercer Reich, es quien pasa a la vergüenza, a la humillación de rendirse de nuevo ante los aliados. Pero es muy interesante esto que tienen aquí, porque la rendición incondicional se firma en Berlín el 8 de mayo del 45 a las 22:43 horas de Europa Central. A la mayoría de vosotros esto parece una tontería, pero no lo es, porque la Unión Soviética tenía 2 horas más, tenía una hora diferente. Por eso, hoy en día, los rusos, los soviéticos, después de la Segunda Guerra Mundial y después del año 91, los rusos, hasta hoy en día, celebran el final de la Segunda Guerra Mundial el 9 de mayo y no el 8 de mayo. ¿Por qué? Porque para los rusos la rendición incondicional oficial se firma a las 00:43 horas de Moscú, que era las 22:43 en Europa Central, en concreto en Berlín. Con lo cual tenemos de nuevo la humillación, los pobrecitos alemanes actuales que tienen que aguantar 2 desfiles de la victoria diferentes, porque los europeos occidentales celebran el Día de la Victoria, el VE, que le llaman Victoria en Europa, el 8 de mayo del 45. Pero los soviéticos, los rusos ahora, celebran el desfile de la victoria el 9 de mayo, con lo cual los pobres alemanes tienen que ver por televisión cómo sus antiguos enemigos se cachondean de ellos 2 veces, 2 días consecutivos. Con lo cual, esto es un elemento que parece anecdótico, pero te está hablando de algo de fondo. Y es que a pesar de que eran aliados, los europeos occidentales y la Unión Soviética eran enemigos ideológicos, como se vería inmediatamente después al iniciarse la Guerra Fría. Y eso se vio ya incluso el 8-9 de mayo del 45, cuando cada uno adopta un día diferente para celebrar la victoria sobre el Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial.